Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de familias narcisistas, lo que es estar en su seno y cómo se sienten las personas que han tenido o tienen padres o madres narcisistas o la familia al completo. De la mano del profesor Manuel Rodríguez Abuin, que ya ha estado con nosotros más de una vez y es una persona con grandes conocimientos, como vamos a poder ver de nuevo. Os dejo con la entrevista. Estamos de nuevo con Manuel Abuin, el doctor Manuel Rodríguez Abuin. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bien, aquí estamos, previo a una festividad, digamos, pero estamos bien. Bueno, eres un viejo conocido del canal, ya has estado varias veces con nosotros y la gente ha podido disfrutar de oírte hablar, pero para todos aquellos que no te conozcan y que no sepan quién eres, Manuel, cuenta un poco sobre ti y tu trayectoria Bueno, soy académica, viejo, viejo, profesional. sí, soy viejo conocido, como dices, no soy viejo, espero que no sea viejo, pero vamos, ya llevo muchos años trabajando en el tema de la psicología. Yo me dedico sobre todo al tema de la clínica desde hace pues casi 30 años, no, sin casi. Pues, llevo toda mi vida dedicándome a eso, ¿no? Hice mi doctorado en psicología clínica sobre el estrés y la psicopatología en esa área y después, pues bueno, me fui especializando en temas de vínculos interpersonales, en lo que son los vínculos y en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, todos los procesos que tienen que ver con problemas en el vínculo, bueno, es, digamos, mi especialidad, entre comillas, aunque, bueno, me dedico a otras cosas también que tienen que ver con la psicosomática y el estrés, que son también campos de mi especialidad, ¿no? Y que me he dedicado durante muchos años. Pero bueno, todo lo que es, ya digo, estos problemas. Escribí un libro hace poco sobre estos temas, que es El laberinto de las relaciones tóxicas, que, bueno, que trata precisamente de lo que vamos a tratar, ¿no? en este programa. Sí, además últimamente estás teniendo bastante movimiento con tu podcast, que está en iVoox, no sé si en Spotify, pero en iVoox por lo menos Sí, en está. Spotify también, sí, pero en iVoox, en Spotify, sí está en esas plataformas, correctos. El laberinto de las relaciones humanas, ¿verdad? El laberinto de las relaciones humanas, sí. El libro es El laberinto de las relaciones tóxicas, cómo resolverlas en 10 pasos, ¿vale? Que ahí presento un método precisamente de problemas que tienen que ver con los vínculos en la familia, en la pareja, en el trabajo, pues bueno, se derivan muchísimas problemáticas, ¿no? Que tienen que ver, pues bueno, con narcisismo, con codependencia, con maltrato, Ujú. con falta de ética, ¿no? en los aspectos interpersonales. Bueno, creo que es una temática de actualidad y sobre todo que afecta al bienestar de todos. Yo iba a decir Ujú. de algunas personas, pero no es de todos. Al final estamos todos en una. Todo el mundo experimenta en algún momento de su vida alguna relación difícil, ¿no? Esto al final yo creo que se ha convertido en algo casi coloquial, el uso del término narcisista. Yo creo que mucha gente al final puede llegar a decirlo por factores que son casi superficiales. Pero ¿qué entenderíamos realmente por una persona narcisista? Vamos a ver, es que hay que ver los grados y los niveles. Narcisista proviene del mito de Narciso. Narciso es el mito que hay en la mitología romana y griega de alguien que se amaba tanto a sí mismo, ¿no? que llega a ahogarse. Es decir, había rechazado a
a otras personas, en este caso a las ninfas, ¿no? En la mitología. Entonces se habla de narcisismo en relación con eso. Entonces estamos hablando de una persona narcisista, alguien que se ama sobre todo a sí mismo, que tiene un egocentrismo exagerado, que tiene una necesidad de ser alabado, de ser reconocido, que está muy volcado en su reputación y que reciba un trato especial de los demás. Entonces, eso puede estar en relación con algo que puede ser un rasgo de personalidad o puede ser una patología, y entonces ya hablaríamos del trastorno de la personalidad narcisista. Los mecanismos por los cuales esa persona narcisista ejerce esa dinámica con otras personas pues son muy variados, y que llevan a tener incluso problemas interpersonales variados, ¿no? Produciendo pues, dinámicas de maltrato con otras personas. Eso sería un poco genéricamente lo que entenderíamos por persona narcisista, pero ya digo que hay que señalar lo que es el rasgo de personalidad narcisista y un trastorno de la personalidad narcisista. Todos podemos tener en un momento determinado una dinámica narcisista o un rasgo narcisista en el cual nos sentimos fantásticos. De hecho, las personas narcisistas pueden ser encantadoras en un momento determinado cuando uno las ve en determinado tipo de contextos y suelen ser personas que generan pues una especie de halo, ¿no? Y que uno se fija en esas personas. Con lo cual, bueno, si se queda en eso, no pasa nada, pero si después, cuando profundizamos un poquito más, vemos cómo se vincula con otras personas, podemos encontrarnos con una sorpresa para muchos y muchas desagradable. Y en cuanto a los entornos familiares, entendiendo el tema de familia con incidencia de narcisistas, ¿suele darse una sola persona, narcisista que atormenta las relaciones en general? ¿O pueden, por ejemplo, ser toda una rama familiar de un lado materno-paterno, o ser los dos padres narcisistas? ¿O las variedades son infinitas? Ahí hay varias posibilidades, ¿no? Lo que decías de las ramas familiares narcisistas, es verdad que eso puede ocurrir porque hay una transmisión, digamos, transgeneracional y dentro de la propia familia, ¿no? Que hace que, bueno, que determinado tipo de patrones de vinculación hacia los demás se puedan transmitir. Normalmente, sin embargo, sí existe una persona que suele ser la que va a generar esa especie de necesidad de que otras personas se ocupen de él o de ella, ¿no? Y que vean lo importante que es y incluso puede llegar a vejar o a desprestigiar todo lo que tiene, incluso en su propio ámbito familiar. Él es el centro de atención, de él dependen todas las dinámicas, o sea, de que hay en la familia, y todos tienen que estar, digamos, bailándole, ¿no? Alrededor, porque él no es alguien ordinario, sino que es alguien especial al cual los demás deben de tener consideración. Entonces eso suele pasar en las familias, o habitualmente suele pasar que haya un padre, por ejemplo, que pueda ser es el que ejerce eso, ¿no? Pero sí es verdad que puede transmitir a la familia pues bueno, la sensación de que es algo especial y esa persona pues habla de su familia como si fuera única, como si fuera maravillosa, aunque de puertas adentro puede tener otro tipo de comportamientos en los cuales denigra a los hijos, a la mujer. Yo he visto en casos de algunas familias en que la mujer puede dormir en un zulo prácticamente y él prácticamente como si fuera digamos, el centro de atención de todo y los hijos pues están de alguna manera a su alrededor, ¿no? O sea, me refiero de lo que es, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, sí es verdad que existe muchas veces un cabeza, ¿no? De lo que se genera la dinámica narcisista, pero eso se puede extender hacia otras personas de la familia y generar esa especie de, iba a decir, linaje, ¿no? Linaje narcisista en la familia. Sí, que puede venir por parte de madre, parte de padre. Sí, Sí, ya he visto a veces que sí, no vienen solos. Suelen ser sí. como medio hereditario o aprendizaje Sí, lo que modelado. pasa es que fíjate que habitualmente lo que hay a veces es una cierta incongruencia, ¿no? Entre los comportamientos, porque muchas veces aparejado o emparejado con esa especie de superioridad y de prácticamente una especie de halo de sobrevaloración, existe también un momento en el que, o momentos en los que tiene una gran fragilidad,
porque han sido también sometidos a una situación de maltrato en muchas ocasiones, con lo cual, por una parte, necesitan sentirse importantes, pero por otra parte, han sentido la devaluación que otra persona narcisista, madre o padre, ha ejercido sobre ellos o sobre ellas. O sea que sería un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo lo describes? Yo diría que eso es el reflejo de las proyecciones que han vivido, ¿vale? Los padres pueden proyectar elementos de sobrevaloración y elementos de una especie de omnipotencia y de superioridad, pero también pueden proyectar pues, el lado frágil y de que no sirven para nada, el lado de devaluación. Y eso en las familias puede pasar. Por eso a veces en los adolescentes narcisistas pasa a ver ese tipo de comportamientos. Por una parte, una gran fragilidad, que se sienten indefensos para cosas muy sencillas, y sin embargo una necesidad de que ellos que lo saben todo, que pueden con todo. Y eso habitualmente pues, bueno, puede estar en entornos pues, que tienen al menos una de las partes que es narcisista y que tiene esa necesidad de que sentirse único o especial. ¿Y qué tipo de comportamientos tendrían estas personas de tipo narcisista en cuanto a lo relativo a su familia? Claro, bueno, las personas narcisistas en cuanto a su familia pueden tener, yo diría, como varios tipos de comportamiento. Por una parte, hay que distinguir el comportamiento puertas adentro y el comportamiento puertas hacia afuera, ¿vale? Es decir, es como unas... Claro. Eso hay que distinguirlo muchas veces, porque aparentemente hacia afuera parecen maravillosas, esas personas pueden aparentar ser maravillosas, pero hacia adentro pueden tener como una dualidad. Por una parte, pueden desvalorizar a esas personas que están en su entorno, sea la mujer es que no sirves para nada, parece mentira, yo que fíjate lo que estoy, no estás atenta a mis necesidades, a lo que yo necesito, ¿vale? Y por otra parte, también pueden proyectar de alguna manera la sensación de que hay un orgullo y de que mi hijo es maravilloso, es fantástico, ¿entiendes? Como una especie, tú lo que tienes que hacer es arrasar a los demás, tú lo que tienes que hacer es, ¿comprendes? Una serie de elementos que transmiten por una parte esa arrogancia y por otra parte transmiten la fragilidad. Por eso, cuando hay una persona narcisista que ejerce una influencia en la familia, genera esa dualidad. Por una parte, el efecto devaluativo y por otra parte, ese efecto de una superioridad y de que son gente especial. De que pueden ir encima. A veces en los sitios pequeños son los caciques, por ejemplo, del pueblo, ¿no? Imagínate, los caciques que se creen que, bueno, que ellos están por encima de la ley y que tienen, y sus hijos pues son grandes, que son intocables porque son de su linaje, aunque de puertas adentro los maltratan y les vejan y les dicen, pero tú, ¿a dónde vas? Así, ¿comprendes? Sí. Tienen una dualidad que es interesante. Sí, es muy curiosa, la verdad. ¿Y cómo sería la percepción más de pensamiento, cognitiva, acerca, cómo piensa un narcisista acerca de su propia familia? Por ejemplo, una madre narcisista sobre sus hijos, ¿los va a querer por lo que son o va a esforzarse mucho porque estén bien vestidos y parezcan bien cuidados en vez de esforzarse a que se sientan queridos, que es realmente el alimento, por decirlo así, del alma, el amor? ¿O va a usar a los hijos como una especie de escaparate de lo buena madre que es, por ejemplo? Claro, vamos a ver, tú de cara hacia afuera, los hijos son como maravillosos, extraordinarios, y de alguna manera, si son proyección de ti, pues tienes la sensación bueno, de que quieres mostrar pues lo maravilloso que es todo, ¿no? Eso es una de las cosas que sucede bueno, en las dinámicas familiares narcisistas. Me gusta, fíjate que eso pasa mucho en personas que quieren que sus hijos sean lo que ellos son, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que tú seas médico, quiero que tú seas abogado. Y eso es una cuestión que es prácticamente que se va transmitiendo. Y hay gente que no sabe por qué ha llegado a ser una cosa, porque su familia le ha generado, ¿no? Y no tienen la sensación de poder haber escogido ellos su destino o pues bueno, su trayectoria. Y tienen, por tanto, esa forma. Pero por otra parte, eso sería como una dinámica muy parecida a lo que se llama las dinámicas un poco de doble vínculo, ¿no? Tiene también que ver con la alta emocionalidad expresada, ¿no?
por una parte es como que tienes como un exceso de amor y aprecias mucho, ¿no? Y por otra parte les criticas y tienes esa especie de crítica velada porque no hacen lo que tú quieres o lo que tú deseas, ¿no? Entonces eso genera pues una especie de comunicación a veces muy difícil, ¿no? Porque por una parte tienen un mensaje de que tienen que ser arrogantes, pero por otra parte someterse a ellos. Sí, es un poco... no se pueden completar las dos partes. Claro, eso se llama conflicto, ¿vale? Por eso hay muchas personas que descienden entre comillas, que son familia de personas narcisistas con trastorno de la persona narcisista, que tienen este conflicto. Por una parte, quieren tener la autoridad y la arrogancia, y por otra parte, se ven sujetos a una especie de estar pendiente de de las necesidades de mi padre o mi madre, porque ellos lo son todo y yo no soy nada, ¿no? Entonces, Sí, tienen sí, esa sí. dificultad. Sí, es como son los mejores, pero hay alguien que es mejor que ellos que les pide lo mismo, ¿no? Siempre. Y además tienen que estar velando por sus necesidades, porque es una de las personas narcisistas generalmente están rodeadas de personas serviles, personas codependientes. O sea, nunca verás a una persona narcisista acercarse pues a un lobo depredador psicópata, porque no lo va a hacer. Lo que va a hacer es ir a una persona generosa en el esfuerzo, que tiene una vocación de servicio, que acepta sus premisas, que puede ser fácilmente sugestionable o adoctrinable, porque eso es lo que ellos necesitan, ¿no? En los casos de las familias hay que darse cuenta que si eso ocurre en la niñez o en la infancia, pues eso, claro, uno no se da cuenta, porque cree que el mundo es como se lo han transmitido y no puede elegir. Hablando de eso, de la transmisión de esa realidad a esas figuras, a esos niños, cómo es la crianza con figuras de vínculo narcisistas y qué diferencias puede haber con una familia sin miembros narcisistas. Hombre, no tiene nada que ver, claro. Es decir, cuando tú tienes vínculos narcisistas, tú lo que vas a ver en la familia ves por una parte servil que está presta a reconocer y a estar al servicio de las necesidades de las personas narcisistas. Por lo tanto, ellos son lo que importa y los demás simplemente están para servirles. Esto es como el ABC. Verás siempre eso. Siempre yo tengo la razón, yo soy el que tengo las claves del éxito de la familia y vosotros simplemente tenéis que hacer lo que yo os diga, ¿no? Es decir, para pensar, como ocurría en un caso que vino, que era muy gracioso, que era el tema, decía, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Para pensar ya estoy yo. Sí, ¿Sabes sí, qué sí. decir? Para pensar ya estoy yo. Tú estás para ejecutar y para servir, pero para pensar ya estoy yo. Esto es algo que es crucial, ¿ves? Entonces, claro, este tipo de fenómenos en una familia en donde no hay vínculos narcisistas no se produce. En tanto en cuanto reconocen a la otra persona como un proyecto en desarrollo y que va a tener su propia identidad y su propia, digamos, y su propio crecimiento, ¿no? Entonces, hay una especie de reciprocidad, ¿vale? Y uno valora y reconoce lo que otros dan. La reciprocidad en las dinámicas narcisistas no existe. Esto es otro de los elementos decisivos y podríamos decir que si hay algo que caracteriza a las relaciones narcisistas es la falta de reciprocidad. No hay reconocimiento de reciprocidad. Claro, lo cual me obliga un poco a hacer la siguiente pregunta. Las secuelas que puede tener un hijo con familiares narcisistas como padres narcisistas. Bien, secuelas son muy variadas, porque claro, las secuelas en una persona que vaya a ser una copia de su padre o de su madre, pues bueno, puede ser que tenga una especie de falta de introspección o de falta de conciencia de problema, que es otra de las cosas características de las personas narcisistas. Entonces hay gente que puede vivir en su especie de halo narcisista y seguir y sin ningún tipo de problema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es Sí, como sí. los artistas, o si eres el hijo de una gran artista y que tiene éxito y que es arrogante y tú sigues en la misma línea, pues puede ser que ni... Lo que pasa es que tú no vas a descubrir nunca tu verdadera identidad, si eres Después hay en otros casos, que lo que tienen es una gran desvalorización, ¿vale? Porque ese es el vínculo de desvalorización, de vejación, de que uno está para servir y de que solamente hay una persona que es la que tiene el conocimiento, ¿no?
Y existe también una cuestión mixta, ¿no? Que tienes las dos cosas. Eso es lo más habitualmente. O sea, por una parte tienes momentos en los que tienes una gran arrogancia y que crees que estás en la posesión del conocimiento, y por otra parte es una fragilidad tal que es producto de lo que se denominaría el endiosamiento narcisista, ¿vale? Endiosamiento narcisista, que es precisamente eso. Detrás de ese endiosamiento narcisista hay una gran desvalorización, y esa gran desvalorización está relacionada con que uno no puede tolerar este tipo de situaciones de que uno tenga dudas, ¿no? Y las estrategias, ya metiéndonos un poco en lo técnico, quizás, que sí tienen nombre, imagino que sí. O sea, ¿cuáles son las estrategias manipulativas más usadas Bueno, en estos entornos, principalmente? No en sí, el laboral, por ejemplo. sí, claro, las estrategias manipulativas, bueno, una de las más importantes es la proyección. O sea, básicamente los narcisistas son grandes, proyectan mucho, o sea, tienen un gran mecanismo de proyección. Proyectan sobre los demás todos los aspectos indeseados de ellos mismos, y entonces proyectan, pues, sobre la mujer, sobre los hijos, pues todo lo que es indeseable, ¿no? Después tienen también algunas técnicas o estrategias de seducción, porque los narcisistas son a veces muy positivos y son personas que tienen un encanto en el sentido de que parece que arrastran hacia otras personas, y por lo tanto pues les llevan, ¿no?, a esa sensación, ¿no?, de que es prácticamente, digamos a decir, como si fuera una especie de sugestión, ¿no? Se Ujú. puede decir, sugestión. En otras estrategias, ya cuando no se cumplen sobre todo las premisas que ellos dicen, empiezan a utilizar otras técnicas como la coacción. Cuando la persuasión no existe, existe la coacción, de Ya alguna es la manera. obligar, básicamente. Obligar, porque la coacción lo que hace es, ojo, porque el gran poder que tienen los narcisistas es que las personas le otorgan poder, porque les tienen miedo, y realmente es para tenerles miedo, porque si no tienes independencia de ellos, lo puedes pasar mal. Y entonces, Sí, claro, el problema es que ellos lo que hacen es coaccionan al resto de la familia. En parejas yo he visto gente, pues, que tiene grandes problemas en separaciones o algo, los dejan sin nada. O sea, los narcisistas son verdaderamente, cuando se juntan otro tipo de características, sobre todo más psicopáticas o maquiavélicas, que es lo que se llama la tríada oscura, ujú. puede ser verdaderamente, pueden ser Brutal, destructivos, brutal, sí. brutal. Pueden destrozar a una persona y pueden dejarla sin nada. Entonces, claro, ellos utilizan esa coacción como una forma, o así, o lo que te espera es esto. Entonces, claro, el tema siempre con las personas narcisistas, no veremos un poco para cómo es enfrentarse a ellas, pues es precisamente el que realmente no tienen ningún poder sobre ti. Cuando tú ya te das cuenta de esto, pues, tu vida resulta tranquila, porque te das cuenta de que tú delegas el poder, nadie tiene poder sobre ti. Pero Ujú. eso es algo que en un niño, por ejemplo, es imposible que lo puedan ver. Esto lo hemos comentado antes, bueno, lo has comentado antes. El Sí. nombre de este efecto, de este tipo de conducta, no sé cómo se llama, creo que es control de la imagen, es la diferencia de cómo los narcisistas se muestran fuera y dentro de la familia. La reputación, sí, eso se llama la reputación. En psicología Vale. también hay una variable que se llama la autoobservación, o cómo uno se va monitorizando. Entonces los narcisistas manejan mucho su autopresentación. O sea, es impresionante, tienen una capacidad tal para saber qué es lo que les puede ejercer o no mala reputación, qué comentario. Son muy sensibles a cualquier cosa y están velando constantemente porque su nombre quede bien, ¿vale? Esto es algo. Y Todo el entonces en la rato. familia Sí, sí. tienen todo el rato. Es un agotamiento grande, porque ser narcisista tiene su lado de agotamiento. O sea, la gente cree que es gratis, pero esto no. Es gratis en los momentos. Tienen que hacer un gran desgaste de energía, porque están controlando todos los aspectos de su reputación, de su imagen, que tiene que ser inmaculada. Por eso hay gente que te queda sorprendido, ¿no? Pero ¿cómo si esta persona parece una persona inmaculada? ¿Y cómo puede haber hecho esto? Efectivamente, es por esta necesidad de mantener su reputación. Hay en la pareja, bueno, existe otro tipo hablando que no es de la familia exactamente, pero a la pareja puede haber incluso estrategias como la luz de gas, ¿no? Hacer luz de Ujú. gas a alguien para decir que está loca y que realmente tú eres el que estás bien. Sí, Y así. ocultándole que has dicho X y diciendo, X, sus cosas, haciéndole parecer enferma, básicamente. Entonces, al final,
haciéndole sentir enferma y transformándola en una persona enferma, claro. Claro, Eso es claro. una estrategia ya todavía más dura, que tiene que ver con dinámicas de maltrato, obviamente, pero que pueden estar en la familia, ¿vale? Para que una persona, y ya te aíslan. El aislamiento es otra de las estrategias que hace que al final pues, tú no tengas ningún tipo de validación de otras personas. La validación, eso lo hablo muy bien en el libro, es fundamental para salir de los procesos vínculos narcisistas, el que tengas la capacidad de que otra persona pueda validar tus percepciones. Si no, esa persona puede acabar contigo fácilmente y puede acabar con la familia y puede acabar con la identidad y la individualidad de cada persona de la familia. Esto lo hemos hablado antes también, pero creo que es importante recalcarlo. Si los padres, madres, las familias narcisistas generan hijos narcisistas, y también muy importante, si la persona, hijo, toma conciencia de ello, si se puede romper el ciclo. Sí, romper el ciclo se puede, por supuesto que se puede, pero son varias fases. Yo lo describo también en el libro, que la gente que quiera sobre todo, y que es la fase última, que ya es cuando tú te das cuenta de eso y no reaccionas con ira, porque la ira es una de las cosas que sucede. Cuando te das cuenta de lo que está pasando, tu reacción de ira es terrible, ¿vale? Porque te das cuenta de que te han estado engañando y de que te han estado Claro, tomando el claro. pelo, de que te han estado. Entonces, los aspectos más importantes tienen que ver precisamente con el manejo, ¿no? De esa ira interna que se transforma en algo creativo que tú quieres hacer, y es como que ya pasas a otro escenario distinto, y eso lleva un tiempo. ¿Vale? No, no es automático. Claro que se puede romper, pero date cuenta que uno está condicionado a una serie de experiencias. El hijo sobrevalorado, que ocurre a veces en algunos hijos, incluso hijos únicos, que se cree, sabes, que es el único que ha sido en la familia criado y que es un arrogante, es difícil porque la toma de conciencia, que nosotros llamamos en psicología la conciencia de, entre comillas, enfermedad, de trastorno, ¿no? Bueno, eso Ujú. es nula en los narcisistas. Un narcisista jamás vendrá a tratarse. Los que tienen los efectos pueden darse cuenta de ello, pero están siendo condicionados también hacia algo, tienen un condicionamiento. Entonces, darse cuenta de ello y no reaccionar con ira ya, y no darle crédito, y sobre todo darte cuenta de que tú eres el que derivas el poder en los demás, es lo que hace que las personas puedan salir de ese círculo. Ya para ir terminando la entrevista, ¿algún mensaje que quieras transmitir a aquellos que sean víctimas de primera mano, a nivel familiar, por ejemplo, de personas con estos rasgos o estos trastornos que has comentado? ¿Algún comentario, Bueno, la alguna primera, recomendación? mira, el otro día tenía, habitualmente mucho en la consulta recibo llamadas de desesperación, ¿no? De gente desesperada. ¿Por qué gente desesperada? Porque han tenido, por ejemplo, situaciones en las que han perdido a sus hijos, en las que, por ejemplo, cuando hay un maltrato de un narcisista a una mujer, por ejemplo, a la mujer, etcétera, ¿no? Entonces es como que, bueno, como que ven que hay ahí una especie de adoctrinamiento, y que es cierto que se puede producir. El primer consejo es que se recuperen, que estén bien, ¿vale? Sin estar uno bien, es muy difícil salir de esta situación. Entonces es estar bien, tener una capacidad para estar relajado, estar en calma, que las cosas de alguna manera puedas verlas con una cierta tranquilidad, y a partir de ahí puedes ir tomando medidas precisas sin que, digamos, despierte esa ira que te está comiendo por dentro. Decisiones precisas es hacer cambios, ¿vale? Hacer cambios implica, de alguna manera, el que tú te des cuenta del poder que tienes, que ese poder no lo tiene nadie sobre ti, y que tú necesitas, pues bueno, de hacer uso de tu capacidad y de tu posición, ¿no? Eso Ujú. sería el aspecto importante, ¿no? Eso tiene una serie de pasos, yo lo describo en el método de los 10 pasos en el libro, y para prevenir las relaciones narcisistas, que eso es lo más importante, yo creo, a veces, porque cuando uno está dentro, pues ya el trabajo es doble, ¿no? Sobre todo es dos cosas que son importantes, que es valorar mucho la reciprocidad. Si no hay reciprocidad con alguien, no te merece la pena. Y la segunda cosa es no fantasear y no idealizar. Nadie es tan maravilloso como para que sea una fantasía en tu mente. Valora a la gente por lo que hace, no por lo que dice, sino por lo que ves. Entonces, Ujú. esos son los mayores para cuando vayas a hacer una relación con alguien
que tiene unas características que te encanta, que parece maravilloso, presta atención a esto, ¿vale? Porque es mucho más fácil cortar o saber lo que te conviene en estas primeras fases. Y luego, por otro lado, ya para cerrar y despedirnos, si quieres recordar un poquito mail, podcast Sí, y página web para que sepa la gente que te escucha que pueda estar en sí, estas situaciones y quiera psicoterapia online o que quiera ser atendida sí. por ti, si puedes Bueno, darnos un poco tus datos. mis datos es de muy co- sencillo. Yo creo que incluso en el correo electrónico, cualquier comentario que tengan que hacerme, cualquier persona lo puede hacer. Tengo varios, pero voy a dar el más sencillo de todos. Curiosamente, que al final lo más sencillo es lo que se recuerda. mrabuin@gmail.com. Este es uno de los correos electrónicos. No se corresponde con el profesional, pero es el más sencillo para localizarme. Después yo tengo el podcast que es El laberinto de las relaciones humanas, que está en la plataforma de iVoox, que ahí pueden seguir. También tengo un canal en YouTube, que también pueden seguir. En Instagram también tengo, bueno, cosas que subo, pero bueno, básicamente el canal de iVoox creo que tiene mucho contenido que puede ser de utilidad. La página web, tengo varias páginas web también, pero bueno, es una que es escueladevinculos.com, que esa es la que también pueden consultar, ¿eh? Pero para pedirme cita, pues directamente a través del correo electrónico y les respondo cualquier duda que tenga. Pues otra vez agradecerte, Manuel, tu presencia, que siempre es un placer y un honor. Y espero volver a tenerte pronto por aquí o en tu Pues programa. sí, cuando podamos, eso es, Que hacemos otra cosa recomiendo en la mucho vida. que escuchéis El laberinto de las relaciones humanas, que es un gran programa que hace Manuel. De verdad que os paséis por ahí, que os va a gustar. Sí, bueno, yo no entrevisto como tú a tanta gente, sino que bueno, que transmito algunas cosas, pues bueno, que voy viendo en la Sí. práctica, ¿no? Y en la vida. Bueno, pues gracias a ti, Pablo, por invitarme y nada, y espero que la gente pues aprenda y que bueno, y que de alguna manera si en algo puedo ayudar, pues bueno, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Pablo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordaros que tenéis el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com para cualquier cosa. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.